Mientras las obras de la Y vasca no dejan de dar titulares sobre sus avances, así como su conexión con Burgos, los continuos retrasos en la otra conexión clave para esta zona del país, la de Navarra, parece seguir encallada. Sin embargo, estos días ha habido novedades que parecen dejar clara la intención de conectar la capital navarra con Euskadi vía Ezkio y desechar la opción de Vitoria con el anuncio de unas nuevas catas que deben decidir cuál será la mejor opción medioambiental para esta futura conexión por tren rápido. Esta novedad es más relevante de lo que puede parecer, ya que demostraría los esfuerzos desde Transportes por potenciar esta conexión, la preferida tanto por Navarra como por buena parte del País Vasco, pero que tendría el considerable escollo de atravesar la Sierra de Aralar, un proyecto sumamente costoso y delicado en lo medioambiental y que tiene muchos opositores. Estas catas se realizarán para potenciar esta conexión, pero sin atravesar la sierra, como era el plan original, aunque conectándose a la Y vasca por Ezkio y Itsaso. De esta forma, los sondeos se realizarán solo en la considerada tercera vía, de menor recorrido y con menor impacto ambiental, además de necesitar unas obras algo menos complejas, ya que el paso por Aralar, expuesto hasta ahora, podría necesitar incluso de un túnel de 22 kilómetros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Además, esta alternativa por Ezkio y bordeando Aralar supone prácticamente los mismos tiempos de viaje, una solución pactada entre los gobiernos central y vasco para buscar un entendimiento que acerque la decisión de por dónde conectar ambas comunidades, decisión que lleva sobre la mesa muchos años y que ha tenido varios retrasos. Desde el gobierno central siempre se ha apostado por la opción directa entre Pamplona y Vitoria, más barata y rápida de ejecutar, además de suponer una conexión más beneficiosa para todas las comunidades y provincias del norte del país en las futuras rutas entre Barcelona y Galicia, mientras que desde Pamplona la opción favorita es la de Ezkio, al ser la conexión más rápida tanto con Bilbao como con San Sebastián y algo que interesa mucho en Navarra, la salida directa hacia Francia. Todo esto llega tras unas semanas de cruce de declaraciones entre diversos responsables políticos de País Vasco, Navarra y Transportes por esta decisión y la futura conexión, pero donde parece haberse culminado con la idea de que se va a priorizar esta tercera vía alternativa que bordea Aralar, que es donde se van a realizar las catas y sondeos una vez que se resuelvan todos los trámites administrativos que requieren estos trabajos. Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos y al parecer está habiendo complicaciones por la oposición de algunos ayuntamientos afectados por estos trabajos y su negativa a permitir en sus terrenos las necesarias catas, un problema que se debe a lo delicado de este entorno en lo medioambiental y la oposición a este proyecto, como ya ha ocurrido en el pasado con varios tramos de la Y vasca por el temor a afecciones irreparables. Y es que ejemplos del pasado como el túnel de Pajares y su tremendo impacto en varios acuíferos supone el temor en muchos de esos lugares a que algo así se repita, aparte del impacto visual que puede causar algunos elementos de esta futura línea como los viaductos. Esta tercera alternativa parece dejar atrás muchos de los problemas de la conocida hasta ahora, incluyendo el problema medioambiental y los altos costes, ya que continuaría unos kilómetros el trazado de la opción alavesa hasta el término municipal de Bacaicu, en Navarra, en vez de Txarri-Aranatz, con el objetivo de iniciar una curva amplia derecha sentido San Sebastián y después formar dos contracurvas con las que se evitaría aproximarse demasiado a Alsasua y a Aralar. Después buscaría la alineación para conectar con el trazado de la opción original de Ezkio, una solución que disminuye en 2,5 kilómetros la longitud del túnel más largo, que se quedaría eso sí en 20 kilómetros, pero evitaría atravesar la Sierra de Aralar, y donde las nuevas catas buscan también un terreno más favorable para dicho túnel, ya que el suelo encontrado en Aralar no es nada favorable para infraestructuras de este tipo.
Por tanto, estas novedades no solo buscan reducir el impacto de esta futura infraestructura, así como sus costes, sino todo hace tender a sentar esta alternativa frente al recorrido directo entre Pamplona y Vitoria-Gasteiz por la llanura alavesa. Si bien la complejidad de la obra y los plazos la siguen situando muy alejada en el tiempo, más aún tras la experiencia de la Y Vasca, camino de los 20 años y aún sin una fecha completamente asegurada para terminarla, por lo que seguro que esta conexión entre ambas comunidades aún dejará muchos capítulos por contar y de los que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.